Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles esta vez desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy vamos a hablar de la OTAN. Hace 15, 20 días tuvimos aquí a una invitada desde los Países Bajos hablándonos precisamente de la OTAN. Hoy vamos a hablar de la OTAN como un instrumento de terror en Europa, España y Canarias. Y nuestro invitado de hoy es Carmelo Suárez. Él es miembro de la Plataforma Canaria por la Paz contra la OTAN y por la neutralidad. Él es arquitecto de la ETSA en Sevilla, España, militante de la Solidaridad Internacionalista, miembro del Partido Comunista Canario. Buenos días, Carmelo. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Días, Eliezer, bien, estamos aquí en la trinchera esta que tenemos que mantener aquí para tratar de enfrentar la barbarie que nos toca en estos tiempos. Así es, Carmelo. Y decíamos que la OTAN es prácticamente un instrumento de terror, en el ejercicio del terror aquí en Europa. Y Sí, el pasado 24 y 25 de junio en La Haya, allí en los Países Bajos, se realizó la cumbre anual. Estuvo encabezada por Mark Rutte, se encabezado, digamos, entre comillas, del secretario de la OTAN, porque recordemos que allí estuvo prácticamente el patrón del mal, como le decimos, Trump, estuvo Pedro Sánchez, estuvo Macron, los otros mandatarios europeos, pero también estuvo el terror de Zelensky. ¿Y cuáles eran los objetivos de esta reunión? Ahí que se dio el 24 y 25 de junio pasado allá en La Haya. Primero, presionar a todos los gobiernos europeos por parte de Trump para aumentar la inversión militar hasta el 5% del PIB anual, el apoyo a Ucrania y aumentar la denominada seguridad euroatlántica contra enemigos que ellos han inventado, como el caso de Rusia, China, para no ir más lejos. Comencemos hablando por qué tenemos que pensar que la OTAN se ha convertido en un instrumento de ejercicio del terror en Europa. Carmelo, bienvenido. muchas gracias, Eliezer. Vamos a ver, la superestructura de cualquier sistema sociopolítico se ajusta a las necesidades de su base material. Estamos en una etapa del imperialismo eh, donde el proceso de concentración y centralización del capital es absolutamente extraordinario, históricamente la mayor que se ha dado nunca, y esa base material monopolística, imperialista, necesita una superestructura en todos los niveles y también en el ejercicio de la violencia. El ejercicio mayor de la violencia es la guerra. Por tanto, todo este proceso de adaptación de la OTAN como instrumento de violencia de los grandes monopolios de lo que es el imperialismo anglosajón sionista es una necesidad apremiante del proceso de acumulación de capitales. Por lo tanto, no tienen otra opción, no es que ellos sean especialmente malvados y por eso, porque tienen malas ideas, resulta que se les ocurre armar la OTAN y gastar más, no, es una necesidad objetiva de una base material que ha evolucionado como consecuencia del extraordinario proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y esa base material necesita instrumentos superiores de violencia. Y eso ocurre en el plano militar, pero también ocurre en el plano cultural, ocurre en el plano de las libertades, ocurre en el plano, es decir, en España tenemos, por ejemplo, la ley Mordaza, que es una ley que se aprobó hace 10 años y que otorga a la policía la facultad de que no tenga que demostrar sus afirmaciones, porque la policía siempre dice la verdad, y entonces somos nosotros, los represaliados, quienes tenemos que demostrar que la policía miente. Entonces, todos esos son elementos formales de la superestructura política que el imperialismo anglosajón necesita en esta etapa histórica y por tanto necesita un instrumento, el último, el mayor, ¿no? Que es la guerra, que tiene que tomar esa forma y que tiene que adquirir esa importancia dentro del sistema. Por eso el tema del 5% es una necesidad eh, material concreta del proceso de acumulación capitalista. Los yanquis
quieren prepararse para la guerra directa contra China, que es su línea estratégica, ¿no? En medio están Rusia, está Irán, pero su línea estratégica es la guerra contra China. Necesitan todos sus recursos militares para esa guerra contra China, porque saben que China es una potencia, y entonces necesitan que los otros aliados, hay que poner muchas comillas en esto de los aliados, ¿no? Las comparsas que tienen en Europa, pues pongan de su bolsillo mayor cantidad de dinero para que los yanquis dispongan de todos sus recursos militares en el frente contra China. Y eso es lo que hemos visto en la cumbre de La Haya. Además es especialmente claro porque han hecho un comunicado muy escueto de 5 puntos que apenas tiene 400 palabras, porque ahí lo único que se iba era decir que sí a la imposición del imperialismo yanqui de que los países de la Unión Europea gasten el 5% en armamento. Y eso es lo que ha sido la cumbre de la OTAN. No hay más, no hay más. Ahí hicieron, se reunieron, hicieron las formalidades, cenaron, ¿vale? Y aprobaron un documentito que tiene 5 puntos, pero 2 de ellos son casi de cortesía, los otros 3 se sustancian en que sí, vamos a gastarnos el 5%, sí o sí o sí. Y esa es la cumbre de la OTAN, ¿eh? No ha habido más. Era una necesidad urgente y la resolvieron así. Exactamente, Carmelo. Para ir dándole contexto al programa y sobre todo información a las personas que te ven, que nos escuchan, dirán, pero ¿qué es eso de la OTAN? ¿Cuánta gente tiene? ¿En dónde están? ¿Qué clase de armamento tienen? ¿Cuánto es ese 5% del PIB anual que hay que invertir? ¿Qué nos puedes decir tú en ese contexto solamente para hablar de Europa, Carmelo? Porque sabemos que la OTAN está presente en todas partes del mundo. Sí, sí, sí. Bueno, por darte una cifra, Eliezer, es decir, el Producto Interior Bruto de los países miembros de la OTAN en Europa son 50 billones de euros al año. El 5% significa gastarse 2,5 billones al año en la compra de armamento. Esa es la barbaridad terrible, ¿no? Es decir, aquí tenemos a los trabajadores del metal en Cádiz en una huelga muy combativa, tratando de mejorar sus miserables salarios, ¿vale? Y eso es una cosa que cuesta tremendo esfuerzo, pero evidentemente Pedro Sánchez puede irse a La Haya, comprometer, ¿qué es lo que ha comprometido Pedro Sánchez? Aunque él dice que lo del 5% no afecta a España, pero en el comunicado, ese comunicado escueto de 400 palabras, no hay ninguna salvedad con respecto a lo de España. Lógicamente, Pedro Sánchez sabe que en este país hay toda una cultura antimilitarista, anti-OTAN, y sabe que tiene un coste político decirlo del 5%, y entonces ha hecho ahí un apaño, ¿no? Para disimular, pero vamos al 5%, y eso en España significa, con respecto al Producto Interior Bruto español, 75.000 millones de euros de gasto anual, 75.000 millones de euros de gasto anual en armamento. Y claro, te coloco un ejemplo de Canarias, que estábamos diciendo estos días. En Canarias, que tenemos una población de 2 millones de habitantes, tenemos 14.000 personas en la lista de espera de la dependencia, es decir, personas que han pasado los trámites de inspección y tal, y tienen derecho a ser asistidas con la ley de dependencia, pues esas 14.000 personas no reciben nada de atención de la ley de la dependencia porque no hay dinero. Pero sin embargo, el gobierno español se va a gastar 75.000 millones de euros al año en compra de armamento. Esa es la realidad del capitalismo realmente existente. Pero ellos son coherentes con sus intereses, sus propias aspiraciones, ¿no? Carmelo, antes de entrar con la parte de España, sigamos en ese contexto continental europeo. Por ejemplo, ya tú acabas de dar una cifra en dinero, pero ¿cuántos hombres tiene desplegada, por ejemplo, la OTAN en toda Europa y sobre todo cuántos hombres norteamericanos están en las bases militares aquí en Europa, por ejemplo? ¿Tienes esa cifra? Y bueno, ahí por esas cifras tenemos a las cifras, pero están moviéndose últimamente porque Estados Unidos ha hecho algunos movimientos de sus efectivos en función de esas situaciones que tiene ahí. Estamos hablando de unos efectivos totales de la OTAN, de tropas de 3,5 millones de soldados, por así decirlo, ¿no? De recursos humanos ahí. De esos, 1,300,000 son del ejército de los Estados Unidos, ¿vale? Por tanto, nos quedan prácticamente 2 millones y poco
de los países de la OTAN, del continente europeo. Eh, Luego eso tiene expresiones diferentes. Por ejemplo, Turquía tiene mucho peso porque tiene 4 millones y pico de efectivos humanos en su ejército. España tiene una base de ejército de 125.000 efectivos que tiene muchas dificultades para cubrir porque no resulta atractivo para la juventud. Dice eso. Realmente la juventud que está yendo a alistarse en los ejércitos de la OTAN es aquella más hambreada, aquella que la sociedad capitalista margina más, coloca en unas condiciones de pobreza más extremas, e incluso de preparación profesional, etcétera, etcétera. Entonces son los que van ahí y una parte importante de migrantes. En los ejércitos de la OTAN, concretamente en España, hay una parte muy significativa de migrantes que encuentran ahí dentro de todas estas cosas, porque el sistema lo que hace es que si te incorporas al ejército de la OTAN, pues te va a dar facilidades para regularizar tus papeles como inmigrante y entonces pues se vuelve a nutrir el imperialismo de los recursos del viejo colonialismo, ¿no? Es decir, de esa situación de neocolonialismo que viven hoy muchos países. Y entonces, esos son los efectivos que tienen. Claro, Estados Unidos ha variado mucho y está cambiando porque está redefiniendo sus estrategias, pero ha tenido en los últimos años de tropas en Europa del orden de los 100.000 soldados. Los 100.000 soldados distribuidos en las distintas instalaciones que hay en todos los países, entre ellos España. Aquí está la base de Rota. La base de Rota, no sé ahora mismo en cuánto puede estar, pero hay 2 o 3 mil soldados yanquis que incluso tienen sus viviendas, sus familias ahí dentro de la base de Rota, una extensión inmensa ahí en Andalucía. Eh, y es ese ejército imperialista, ¿no? Que se extiende, penetra, ocupa todos los países, limita su soberanía, porque lógicamente todas las decisiones que toman los Estados Unidos con respecto a sus instalaciones militares en Europa, las toma prácticamente sin consultar a los gobiernos correspondientes. Aquí, en un determinado momento, se publica que los Estados Unidos ha decidido poner una fragata más del sistema Aegis en Rota y el gobierno se entera, igual que yo, por el periódico. Es decir, no tramitan ni tan siquiera una autorización formal, aunque fuera así de para cubrir los aspectos de fuera, ¿no? Entonces, estamos en un sistema, la parte conocida de la OTAN, que además es un tema muy importante, la parte que puede ser más o menos conocida de la OTAN, porque luego está la parte secreta de la OTAN. De la parte secreta de la OTAN, hay tantas cosas que es difícil saber hasta dónde llega, ¿no? Es decir, nosotros conocemos, porque en determinado momento eso se filtra por los problemas que ellos tienen, todo lo que es el cuerpo de Gladio, que es una parte secreta que consideran de lucha antiterrorista de la OTAN, que por cierto tuvieron base durante muchos años en Canarias, ensayaron aquí a 10 kilómetros de donde yo estoy ahora, estuvieron ensayando los comandos de Gladio. No sabemos si siguen, no sabemos si siguen. Entonces, hay toda una parte secreta de la OTAN, hay una parte de la OTAN, lógicamente, en el campo de la informática, de los medios de comunicación, del manejo del algoritmo, en fin, hay una parte ahí ya muy, muy difícil de conocer, pero lógicamente dentro de la lógica multifacética que hoy tiene la cuestión militar, evidentemente todo lo que son las redes sociales, todo lo que es la comunicación, todo lo que es el ámbito de la cultura, la lucha ideológica en ese terreno, la OTAN está ahí. La OTAN. Sería un error pensar o ver la OTAN como los uniformados, ¿no? No, los uniformados son una parte, pero luego está la otra parte de los think tank, de los cuerpos secretos que operan a su antojo y como le dan la gana en todos los países. Uno de los aspectos que incluye el acuerdo de la Haya, el punto 4, es que acuerdan facilitar el trasiego, la comunicación de recursos militares, información, etcétera, entre todos los países sin limitaciones. Se han hecho
una especie de libre mercado, ¿no? En todos Sí. los países de la OTAN que pueden transferir armas de aquí para allá. Con lo cual, sí, Carmelo, cualquiera que nos escucha, que te está escuchando en tus análisis que son importantes, necesarios, se estará preguntando, bueno, ¿y por qué Pedro Sánchez, el presidente de un gobierno que se llama socialista, español, en favor del pueblo, que reclama la unidad, que dice estar a favor del pueblo, por qué está apoyando eso? Y segundo, ¿cómo está afectando esa situación a los españoles antes de entrar con Canarias, Carmelo? sí, 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 sí. Bueno, ¿por qué Pedro Sánchez? Bueno, cualquier persona que quiera gobernar en un país de la OTAN tiene que someterse a los dictados de la OTAN. No hay otra opción. Es decir, no puede haber un gobierno en ningún país miembro de la OTAN que no sea de posicional. Y si se diera el caso, por un proceso electoral que no controlan ellos suficientemente, pues llegara al poder un gobierno que cuestionara la pertenencia a la OTAN, pues sencillamente le harían una revolución de color, un golpito de Estado, un accidente de helicóptero, cualquier cosa de esa. Por tanto, ¿quién está en el gobierno en España? Sea este de Pedro Sánchez, sea otro del PP, de Vox, de los nacionalistas, nacionalistas entre comillas, eh, todos ellos saben que si acceden al gobierno, todos los años tendrán que revalidar, como ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez todos estos años con sus apoyos, de tanto de Podemos como de Sumar, es que todos los años tienen que revalidar el compromiso de que las bases de Estados Unidos en España se prorrogan un año más. Y lo hacen, pero sin que se les altere el gesto, sin hacer de ello ningún debate político, sin plantear la posibilidad hipotética de que no lo vamos a firmar o vamos a poner una condición para renovar este año. No, 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 no. Se firma el papel que los yanquis ponen encima de la mesa directamente. Y si quieres seguir en el gobierno, tú tienes que hacer eso. Esas son las condiciones que hay en España. ¿Cuál es la contradicción, el problema y por qué Pedro Sánchez hace ese tipo de discurso, hace este tipo de cosas? Porque en España se dio una fuerte batalla en todo el Estado español por la no pertenencia a la OTAN. Se levantó un movimiento de masas extraordinaria con una coordinadora estatal de organizaciones pacifistas que fue extraordinario, fue de los momentos mejores de la lucha popular antiimperialista en el Estado español. Y Pedro Sánchez sabe que eso sigue existiendo ahí. Es decir, el referéndum lo ganó el gobierno, finalmente, ¿no? Pero lo perdió en Cataluña, lo perdió en el País Vasco y lo perdió especialmente en Canarias. Y lo perdió especialmente en Canarias. Entonces, Pedro Sánchez sabe perfectamente que ese sustrato está ahí. Es que aquí hay una lucha contra la OTAN y hay una cultura antiimperialista. Entonces, él ha hecho un gesto, eh, propio de la socialdemocracia, que es, vamos a poner una cara progre, vamos a poner a esto cierto adorno, una cierta careta de que yo no acepto el 5%, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez, pero en la práctica ha aceptado el 5%. Y además, en el comunicado de la Haya, uno de los aspectos, uno de los puntos, de esos 5 puntos, es que se establece un mecanismo de verificación para comprobar que los países efectivamente gastan el 5% y no excluye a España. Ese comunicado no tiene ninguna referencia, no tiene la más mínima referencia a la exclusión de España de ese proceso, mecanismo de control del gasto del 5%. Carmelo, ahora sí, hablemos de las Islas Canarias, la importancia que tienen para ustedes preservar esa zona de España libre fuera de la OTAN, que son antiotanistas, que están trabajando, luchando porque de allí se dé un proceso de neutralidad. Ahora sí, hablemos de tu zona, de esa bella Bueno, Canarias. bueno, de esa bella Canaria. Bueno, bueno, interesante. Mira, lo primero que habría que decir de Canarias, si te parece, para una audiencia diversa como este programa, es que Canarias está a 90 kilómetros del continente africano y a 1500 del continente europeo.
¿vale? Nosotros nos definimos como archipiélago tricontinental. Nosotros tenemos una buena relación con África, particularmente con la zona saharaui. Tenemos políticamente, lógicamente, una relación histórica con Europa y tenemos una relación latinoamericana, porque nosotros, que somos 7 islas, Canarias, hablamos de la octava isla que es Venezuela, porque en Venezuela hay miles y miles de migrantes canarios, pero en Cuba hay miles y miles de migrantes cubanos, de familias de origen canario, que te encuentras que prácticamente cualquier cubano o persona de Cuba con la que tú hablas tiene un ascendiente canario. Y de hecho, nuestra habla, Eliezer, nuestra forma de hablar, la llevamos nosotros a Cuba. No hablamos nosotros como los cubanos hablan como los canarios, ¿no? Entonces, toda esa relación histórica, toda esa situación tricontinental de especial ha creado todo un paradigma de la identidad canaria que tenemos, pues somos de esas 3 culturas, somos de esas 3 culturas. Entonces, cuando se da el referéndum de la OTAN, España, el Estado español había hecho una cosa terrible, que fue con la traición al pueblo saharaui, con la Marcha Verde. El Estado español huye eh, cobardemente, no decirlo así, y abandona el Sáhara y traiciona al pueblo saharaui y colocan la isla de Fuerteventura pues como a 5.000 legionarios, que era la tropa que España, el Estado español tenía en el Sáhara. Eso fue la llegada de la barbarie a la isla de Fuerteventura, que era una isla absolutamente pacífica, donde la gente dejaba la llave del coche puesta, donde la gente no cerraba la puerta de la casa. Y ahí llegó la barbarie de la Legión Española. Ahí se levantaron luchas extraordinarias. Antes de eso había habido una lucha muy importante contra el intento de construir la base aeronaval en Aguinaga, en la isla de Gran Canaria, una movilización extraordinaria. Y eso llevó a que cuando se hace el referéndum de la OTAN, en la isla de Fuerteventura, por ponerte el ejemplo, el 70% de los habitantes de la isla de Fuerteventura votaron no a la OTAN. Ese elemento está ahí muy arraigado. Y esa fue una victoria para nuestro pueblo. El porcentaje mayor de no a la OTAN, ya te digo, también Cataluña y también el País Vasco, fue el de Canarias. El porcentaje mayor fue el de Canarias. Y aquí nosotros seguimos teniendo clara conciencia de que como archipiélago tricontinental somos un elemento estratégico fundamental de las políticas de guerra del imperialismo. En la Segunda Guerra Mundial, te doy el dato, tuvieron planes de invasión de las Islas Canarias, tanto los alemanes como los llamados aliados. Los alemanes tenían el plan Fénix, los aliados, los ingleses, el plan Pilgrim, y hay un telegrama documentado en el que en un determinado momento Churchill le manda un telegrama al presidente Yankee y le dice, cuando usted ordene, ocuparemos las Islas Canarias. Entonces, nosotros hemos estado siempre en los mapas de las guerras del capitalismo, pero especialmente ahora del imperialismo, donde la OTAN definió en la cumbre de Madrid, celebrada el año anterior, la anterior cumbre, eh, el flanco sur y el peligro del terrorismo que dicen ellos en el Sahel. Y entonces nosotros estamos en la puerta del Sahel. Y el Sahel recorre toda esa África y termina en una línea así que atraviesa todo el continente africano. ¿Sabe dónde termina? En la isla de Socotra y en el estrecho del Mar Rojo, en Bab el-Mandeb, el centro del mundo hoy. Entonces Canarias está ahí. Y cuando las tropas del imperialismo han tenido que salir de determinados países del Sahel por las revoluciones que ahí se están dando, esas tropas hacen escala siempre en Canarias y vemos esos aviones de guerra y vemos esos barcos pasar por aquí. Entonces nosotros tenemos una clara conciencia, al ser islas, somos islas pequeñas, esas islas no son grandes islas, de que aquí no hay estrategia de guerra posible. Aquí basta que nos lancen un misil a la central eléctrica de la isla, de la mía, por ejemplo, de Gran Canaria, y ya desapareció todo, ya no hay nada, porque no hay ni interconexión eléctrica entre las islas, si no tenemos la posibilidad de otros recursos. Entonces, en esa guerra no hay nada. En una ocasión, un general del Ejército Rojo
que vino por aquí hace ya muchos años, y le explicaba yo cómo era la situación aquí, y me decía, Carmelo, aquí no puede haber guerra, no hay territorio para mover tropas, aquí no puede haber guerra. Y nosotros sabemos que no puede. Para el imperialismo anglosajón, Canarias es una plataforma logística para atacar a otros, para suministrarse y para atacar a otros. Entonces nos convierten en una diana. Entonces ahí hay un movimiento popular levantado desde los años, del final de los años 60, de la lucha por un estatuto de neutralidad canaria. Entonces, ese estatuto de neutralidad nosotros lo tenemos redactado, lo presentamos el 12 de marzo de este año, como era el aniversario del referéndum de la OTAN, lo presentamos el 12 de marzo en el Parlamento de Canarias, con un apoyo masivo del pueblo canario, y lo hemos planteado ahí como iniciativa legislativa para ir trabajándola en el ámbito parlamentario, porque nosotros queremos que ese estatuto de neutralidad, que plantean que desde Canarias no es plataforma logística para agredir a nadie, eh, sea aprobado por el Parlamento Canario, después por el Parlamento Español y luego reconocimiento internacional. Carmelo, para ir cerrando el programa por razones de tiempo, ustedes en este momento, ¿qué actividades están desarrollando? ¿Qué mensaje final le das al pueblo canario, al pueblo español y al pueblo europeo respecto a la OTAN como instrumento de terror? Bien, pues de una manera resumida, Eliezer, ¿qué le vamos a decir? Es decir, frente a esa barbarie, que es la única que puede desatar el sistema capitalista internacional en su fase imperialista, la gran estrategia para evitar escenarios de guerra peores que los que hoy estamos viendo, es una gran movilización de masas internacional. Nosotros estamos planteando iniciativas como, por ejemplo, una huelga general mundial para parar el genocidio en Palestina. La clase obrera mundial tiene que convocar una huelga general, parar el mundo para detener el genocidio. La lucha contra este imperialismo tan extremo, tan desesperado que estamos viendo en estos momentos, va a ser posible si se hace una gran movilización de masas. Entonces, todas nuestras estrategias son amplias plataformas unitarias de carácter antiimperialista que se centren en la base de la movilización social como elemento de fuerza para combatir las estrategias del imperio. Sin un movimiento de masa extraordinario, de amplia unidad y claramente antiimperialista, lógicamente luego viene la reivindicación de la sociedad socialista, pero sin ese movimiento de masa antiimperialista no será posible dar la batalla que hoy la clase obrera internacional necesita dar y los pueblos necesitamos dar. Bueno, ahí está Carmelo Suárez, miembro de la Plataforma Canaria por la Paz contra la OTAN y por la Neutralidad. Él es arquitecto de la EXA en Sevilla, militante de la Solidaridad Internacionalista, miembro del Partido Comunista Canario, y hoy nos ha hecho un análisis muy pormenorizado de cómo es el tema de la OTAN, que es un instrumento de ejercicio del terror en Europa. Y nos ha hablado de no solamente Europa, sino de España y de su bella tierra, las Islas Canarias. Carmelo, un abrazo desde la distancia, de verdad. Le animamos a usted y a todos los canarios, a todos los españoles a seguir en esa batalla por la paz, no solamente de las Islas Hermosas Canarias, sino de España y de Europa. Carmelo. Muchas gracias, les ha sido un placer compartir contigo. Gracias a usted, Carmelo Suárez. Bueno, ahí está pues en resumidas cómo es el tema de la OTAN, que muchos lo toman por un juego y que no lo toman como un peligro. Pero el objetivo de la OTAN, el objetivo de Estados Unidos es ya no solamente Rusia, sino llegar a China. De eso seguiremos hablando en otros programas. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy les hablé desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.